Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. El día de hoy estamos celebrando la exaltación de la Santa Cruz. Hay dos fechas en las que se celebra esta fiesta, que es el 3 de mayo y lo que es el 14 de septiembre. Nuestro evangelio el día de hoy está tomado de Juan capítulo 3, versículo 13 al 17. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, hermanas. El día de hoy yo quiero hablarles acerca de la cruz, de cargar la cruz. Encontré un artículo muy bueno que es de Ron Rolheiser, que nos ayuda mucho a entender esta cruz, este símbolo, lo que significa en la cruz en nuestras vidas. Y más, sobre todo, cuando Jesús nos invita o nos enseña a seguirlo, pero también nosotros cargando la cruz. El que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, cargar su cruz diariamente y seguirme. Qué difícil encomienda, ¿no? No es nada fácil porque ¿a quién le gusta el sufrimiento? ¿A quién le gusta el batallar? Jesús estuvo en esa cruz y estuvo en lo alto también. Y muchas veces nos vamos a ver o vamos a experimentar esos momentos de cruz. Pero al mismo tiempo Jesús, antes de estar en esa cruz, abrazó aquella cruz. Y es lo que primero tenemos que hacer, aprender a abrazar las cruces de nuestras vidas o la cruz de nuestra vida. Ron Rolheiser hace un comentario acerca de James Martin y de su libro Jesús, una peregrinación, así se llama el libro. Y este autor nos da 6 puntos que tenemos que entender, porque ahí es donde nos explica qué es lo que significa cargar nuestra cruz diariamente y entregar la vida por los demás, con el fin de que nuestra vida sea más completa, que nuestra vida sea mejor, ¿verdad? Entonces vamos a analizar el primer punto. ¿Qué es cargar nuestra cruz? Significa aceptar que el sufrimiento es una parte de nuestras vidas. Nos da trabajo aceptarlo, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que hacer. Aceptar nuestra cruz y entregar nuestras vidas significa que, en cierto modo, tenemos que hacer la paz con el inalterable hecho de que la frustración, el desánimo, el dolor, la desgracia, la enfermedad, la deslealtad, la tristeza y la muerte son parte de nuestras vidas y deben ser aceptadas, a fin y al cabo, sin amargura. Pero qué difícil es aceptar eso sin amargura, ¿no? Porque lo más normal que vamos a hacer es que el dolor que hay en nuestras vidas es el que vamos a rechazar, o hay una necesidad de rechazar todo esto. Y después, cuando no aceptamos esto, nos encontramos habitualmente amargados, amargadas, por no saber aceptar la cruz, por no saber aceptar nuestra realidad, y más si nuestra realidad es negativa. Número 2. Cargar con nuestra cruz y entregar nuestras vidas significa que en nuestro sufrimiento podemos dejar de contagiar nuestra amargura a aquellos que están alrededor de nosotros. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que tenemos que cuidar a las otras personas de no hacerlo consciente o inconscientemente pasar o transmitir aquello que estamos viviendo, porque a veces contestamos de una forma muy fea, contestamos de una forma negativa. Al contrario, el cargar nuestra cruz es vivir yo con mi realidad, pero no transmitirlo a aquel que está a mi lado. No hacerle sentir como yo quiero, o al mismo tiempo sentirme frustrado, frustrada, porque yo estoy sufriendo y estoy pasando por una realidad que el otro no está experimentando como yo lo estoy experimentando.
Y abrazar nuestra cruz es incluso respetar eso. Respetar que otros no van a sufrir como nosotros estamos sufriendo. Pero aquí no es solamente te pongas del lado que te beneficia este consejo, porque es para todos, es tomar todo de acuerdo a nuestra realidad. Lo que a veces no nos sentimos comprendidos, o que a veces qué tan consciente eres de comprender a aquel que está sufriendo y que está a tu lado. Eso es, hermano, hermana, abrazar esa cruz. Es no transmitir lo que estás viviendo, sino al contrario. ¿Cómo podemos irlo transformando con nuestras vidas? ¿Cómo podemos irlo transformando al aceptarlo? Y es que ponte a pensar que si no aceptamos nuestro dolor, nuestra amargura, no podemos transformar. Si no aceptas la realidad que estás viviendo en este momento, no podrás encontrar una solución a los problemas que tienes. Y es ahí cuando se nos invita a la oración. Por eso la tercera parte, o el tercer punto, nos ayuda a entender más todo esto. Caminar tras las huellas de Jesús mientras Él carga con su cruz significa que debemos aceptar algunas otras muertes antes de nuestra muerte física. Antes de que te mueras, tenemos que morir a otras muchas cosas, vicios, malas mañas, recuerdos, heridas. Por eso Dios nos hace esta invitación el día de hoy. ¿Y cuál es esta invitación? Es que algunas veces tenemos que morir a algunas partes de nosotros mismos. Cuando Jesús nos invita a morir con el fin de entregar la vida antes de todo, no está hablando de la muerte física. Nos habla de la muerte a nuestros vicios, la muerte a la infidelidad, la muerte a la envidia, al celo, muerte a aquello que no te deja crecer, que no te deja ser a ti mismo, que no te deja ser a ti misma. Y en verdad, hermanos y hermanas, lo que Cristo nos enseña en esa cruz es que siempre tenemos que ver por otras vidas, no solamente quedarnos en muerte, en dolor, sino que abrazar la cruz es ver las opciones de vida que tenemos, pero depende de nosotros si queremos tomar el reto de esa nueva vida que se nos da. Y al ver esa cruz, y Cristo al abrazar su cruz, al vivir su vida, al tener que pasar por su muerte, nos ha enseñado la madurez y el discipulado cristiano. Y nos dice que estos tratan de nombrar continuamente nuestras muertes, afirmar nuestros nacimientos, llorar nuestras pérdidas de cosas o personas, aceptar lo que ha muerto y recibir el nuevo espíritu para la nueva vida que ahora estamos viviendo. Estas son las etapas del misterio pascual, las etapas del crecimiento. Hay muertes diariamente. Y desde que estamos pequeños estamos experimentando todo eso. Hay cosas que se acaban, cosas que no son eternas. Murió una relación, murió una amistad, perdiste algo, murió una mascota, murió algo, pero seguimos aquí nosotros. ¿Y qué es lo que significa todo esto que te digo? Significa que debemos esperar la resurrección. Si leemos el libro de los Proverbios, nos dice que a veces en medio del dolor, lo mejor que podemos hacer es poner nuestra boca en el polvo y esperar. Qué fuerte palabras, ¿no? Y cuando abrazamos esa cruz, también esa cruz nos ayuda a tener paciencia en la vida. Porque la vida así va a ser. Mucho de la vida, mucho de nuestro caminar en este mundo es sobre la espera. Pero también como cristianos y como católicos es sobre la espera. Y tenemos que esperar en frustración, dentro de la injusticia a veces, dentro del dolor, en la amargura, en la desesperación. Pero algo que tenemos que aprender es que no debemos desesperarnos, que de un modo u otro tenemos que ir aprendiendo a abrazar todo eso, porque un día nuestra situación va a cambiar, y más cuando caminamos abrazando y viendo esa cruz, viendo ese Cristo que nos asegura que hay una resurrección, que hay una vida nueva, que hay algo que nos espera si nos atrevemos a aceptar lo que estamos viviendo. Si no nos negamos a aquello que estamos padeciendo o los errores que estamos cometiendo, en verdad, cuando lo vemos y abrimos los ojos, se nos da la certeza de que hay soluciones y que hay que buscar, pero no solos, con un Dios que nos da su sabiduría y que nos da la certeza de que no nos va a dejar solos. Por eso hoy en día, al celebrar la exaltación
de la Santa Cruz, Jesús nos invita a que lo sigamos, que aprendamos a aceptar lo que hemos hecho mal, en donde nos hemos equivocado, porque nuestra vida aquí no termina. Nuestra vida tiene que seguir formándose hasta que llegue la culminación y llegue el momento en el que hemos dicho, podamos decir, todo se ha cumplido. También cargar nuestra cruz diariamente significa aceptar el regalo que Dios nos hace, que es con frecuencia algo que no esperamos. Por eso la forma como trabaja Dios no es como tú quieres, no es como tú lo manejas, es que Dios nos da en serio lo que vamos necesitando en la vida y nos va moldeando, no como nosotros quisiéramos, y podemos renegar de tantas cosas porque así no lo queríamos, así no debió hacer, o por qué hicieron esto, por qué me hicieron esto, pero algo, o por qué no llegó esto antes, si yo hubiera sabido antes esto, si yo hubiera tenido esta preparación antes, pero es que no es como nosotros vamos viendo, sino que la paciencia y la sabiduría de Dios en serio nos va dando lo que nosotros necesitamos. Y si oramos y no dejamos de orar, Dios siempre responde a nuestras oraciones, pero frecuentemente dándonos lo que de verdad necesitamos más que lo que creemos que necesitamos. La resurrección, dice James Martin, no viene cuando lo esperamos y raramente se ajusta a nuestra opinión de cómo una resurrección debería de ocurrir. Cargar con la cruz es estar abierto a la sorpresa. Y vaya sorpresas que hemos recibido en la vida, ¿no? Y finalmente, hermanos, lo que es tomar tu cruz y estar queriendo entregar tu vida significa vivir en una fe que cree que nada es imposible para Dios. Una fe que nada es imposible para Dios. Como James Martin indica, esto significa aceptar que Dios es más grande que la imaginación humana. Hermanos, nunca nos demos por vencidos de pensar de que Dios nos puede ofrecer un camino mejor del que estamos viviendo en este momento. Solo sé paciente, porque Dios no nos olvida. Pero no perdamos ese contacto con ese Dios. No dejemos de mirar esa cruz que nos recuerda el amor que Jesucristo, que Dios tiene por nosotros. Por eso, solo es posible aceptar nuestra cruz y vivir en confianza y no crecer amargados en el dolor si creemos en las posibilidades que existen más allá de lo que podemos imaginar. Esto es, si creemos en la resurrección. Nosotros podemos cargar con nuestra cruz cuando empezamos a creer en la resurrección, cuando empezamos a creer en nosotros, cuando empezamos a aceptar nuestros errores, es cuando empezamos a ver la resurrección de la vida. De otra forma, hermanos, vamos a seguir batallando, sufriendo y engañándonos a nosotros mismos. Que el día de hoy esta cruz, el mirar la cruz, donde quiera que la tengas, en tus aretes, en tus cadenas, en las carreteras, que esta cruz te recuerde que tienes que aceptar primero para poder cambiar y poder crecer. Si no creces, si no cambiamos, si no abrazamos, si no aceptamos esta cruz, lo único que vamos a hacer, lo vamos a transmitir. Hermanos y hermanas, que tengan una excelente fiesta de la Santa Cruz. Amén.